¿Te imaginas que el desierto árido de África se convierta en un auténtico paraíso verde? Déjame decirte que hace apenas 2 años, antes de que comenzara el trabajo en esta tierra, todo el lugar no era más que un terreno completamente estéril, sin ningún tipo de vegetación, y donde nadie había cultivado nada durante 40 años enteros. Cuando el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas anunció a los habitantes de la aldea que devolverían la vida a esa tierra como parte del proyecto del Gran Muro Verde, la gente dijo que aquello era absolutamente imposible. Pero ahora estamos en África, concretamente en el desierto, en el extremo norte de Senegal, y la vida ha vuelto de nuevo. Esto es de enorme importancia, porque cuando la vegetación desaparece y el suelo se agota y se convierte en un páramo, la gente se ve obligada a abandonar sus hogares y emigrar hacia las ciudades, lo que lleva a que lugares como este colapsen y se destruyan por completo. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los habitantes de la aldea y del Programa Mundial de Alimentos, y mediante técnicas y sistemas que explicaremos en detalle en este video, la situación cambió por completo. La tierra empezó a regenerarse de manera natural, lo que aumenta los ingresos de la gente que vive aquí y mejora sus vidas. Andrew Milson viajó a Senegal durante la temporada de lluvias para ver por sí mismo el trabajo que se estaba realizando como parte del proyecto del Gran Muro Verde de África. Él y su esposa comenzaron su recorrido desde la ciudad de Dakar, que es la más grande de Senegal, con alrededor de 4 millones de habitantes y al mismo tiempo el punto más occidental de toda África. Allí se reunió con los responsables del Programa Mundial de Alimentos en Dakar para discutir los detalles de su viaje. Después viajaron junto al equipo del Programa Mundial de Alimentos en una ruta en coche que duró unas 7 horas a través de la región del Sahel africano. Durante el trayecto, el ecosistema iba cambiando de forma notable. En la parte sur, los árboles eran más grandes y estaban dispersos entre campos de mijo, un cultivo similar al trigo que se utiliza como forraje para los animales y para muchos otros fines, pero cuanto más avanzaban hacia el norte, los árboles iban disminuyendo de tamaño progresivamente. En aquella época aún quedaban rastros de la temporada de lluvias, lo que significaba que la tierra mantenía un verde constante durante todo el año. Andrew cuenta que jamás había visto una cantidad tan grande de animales reunidos de esa manera, y que toda la región del Sahel parecía un enorme parque abierto para todos. Continuaron su trayecto en coche, hasta llegar al punto donde comienza el desierto del Sahara, el río Senegal. Ese río es el que separa a Senegal, en este lado, de Mauritania, en el otro. Si lo observas desde el espacio, puedes ver con claridad las dunas mauritanas avanzando hasta encontrarse con el río Senegal. Este río representa realmente la línea divisoria entre el desierto y la región del Sahel. En muchos de sus tramos, el río Senegal no solo funciona como frontera entre Senegal y Mauritania, ni simplemente como un límite entre el Sahel y el desierto, sino que, si la zona alrededor del río se llena de vegetación, puede considerarse la primera línea de defensa del proyecto del Gran Muro Verde frente al avance del desierto africano. Te pido que prestes atención ahora porque vamos a explicar el Gran Muro Verde de una manera muy clara y que seguro te va a encantar. El Gran Muro Verde es la idea de un proyecto gigantesco cuyo objetivo principal es plantar una barrera de árboles que se extienda a lo largo de todo el continente africano, desde Senegal, en el oeste, hasta Djibouti, en el este. La misión de este muro es detener el avance del Sahara hacia el sur del continente africano, ya que este desierto ha aumentado su superficie aproximadamente un 10% en los últimos 100 años, una cifra enorme. La idea es que esta barrera de árboles detenga la expansión del desierto hacia el sur. Andrew viajó personalmente a este lugar para mostrarnos cómo es posible recuperar las tierras que habían sido destruidas, cómo podemos frenar el avance de la desertificación, crear abundancia en la producción y permitir que la gente pueda vivir aquí y prosperar. Gracias al Programa Mundial de Alimentos, se han rehabilitado alrededor de 300.000 hectáreas de tierra en los últimos años. Imagina que todo lo que ves ahora mismo delante de ti son solo 300 hectáreas del proyecto completo, es decir, una parte muy pequeña de toda esta enorme extensión. Esto se considera una contribución al Gran Muro Verde, que funciona como un mosaico de parches dispersos que, al unirse, formarán ese gran muro que protegerá toda la región del Sahel. Cada país será responsable de una parte específica hasta que el proyecto esté completamente terminado. Trabajan en tierras que estaban totalmente degradadas y las devuelven a la vida.
Y este proceso se realiza en varias fases. Cuando empiezan en un terreno como el que tienes frente a ti, la tierra suele estar endurecida y compactada por el sol, incapaz de sostener ningún tipo de vida, pues es literalmente tan dura como el cemento. En esas condiciones es imposible que una semilla o una planta puedan germinar. Por eso es fundamental devolver a estas tierras la capacidad de producir, para que puedan generar suficiente alimento para la gente y ayudar a que las comunidades de esta región prosperen de nuevo. Ahora vamos a ver las principales técnicas utilizadas para rehabilitar toda esta tierra. Lo primero que hacen es crear estructuras de recolección de agua para que el agua de lluvia permanezca en el lugar. Estas estructuras son bordes en forma de media luna, llamados estructuras semilunares. Si miramos el suelo tal como está ahora, el agua no puede quedarse, sino que escurre automáticamente y luego se evapora por completo. En cambio, este borde en forma de media luna constituye el primer paso en el proceso de rehabilitación. Durante la construcción en este lugar, por ejemplo, cavaron unas 7.500 zanjas, cada una con un diámetro de 4 metros. La creación de cada estructura requiere un día entero de trabajo de una sola persona, y todo el sitio fue excavado por un equipo de 150 personas. ¿Y cómo funciona exactamente esta media luna? El agua de lluvia cae aquí, y como las zanjas se colocan siguiendo líneas de igual altura, el agua fluye y se acumula en la parte más baja donde queda retenida. Además, construyen un pequeño dique de tierra más alto para asegurarse de que el agua no se escape, de manera que permanezca en el lugar. Para alimentar a las plantas, utilizan principalmente especies locales como el mijo o el sorgo, que se han cultivado en esta región durante miles de años. Por eso son muy adecuadas para el suelo y el clima, además de producir una gran cantidad de biomasa. De esta manera, se convierten en un ejemplo perfecto de cómo rehabilitar la tierra aquí, y al mismo tiempo sirven de alimento para la gente. Esto no es algo nuevo ni una técnica inventada ahora. El método de las medias lunas es, en realidad, una técnica antigua de la región del Sahel que las generaciones pasadas utilizaban constantemente, aunque con el tiempo se fue olvidado. Hoy en día la han recuperado y vuelto a aplicar. Las plantas de sorgo que vemos detrás de ellos crecieron únicamente gracias al agua de lluvia. Además, entre un 10 y un 15% del agua que se acumula en estas parcelas es absorbida por el suelo y se transforma en agua subterránea. De este modo, logran un equilibrio hídrico. No solo consumen los recursos de agua, sino que también garantizan que quede suficiente agua almacenada en el suelo para las generaciones futuras. Si recuerdas, todo esto forma parte de las técnicas que se utilizan aquí. Ya hablamos de las estructuras en forma de media luna y ahora toca hablar de los sistemas de agricultura integrada. Esta idea es realmente innovadora porque se basa principalmente en el cultivo en líneas paralelas. En las parcelas hay huertos de hortalizas donde plantan tomates, quimbombo u ocra y otros cultivos. También tienen zanjas en las que sembraron moringa y guisantes y en algunas incluso creció quimbombo de manera espontánea. La idea es que estas zanjas de biomasa aporten materia orgánica al suelo a medida que el sistema crece. Entre esas zanjas, además, hay hoyos de plantación, en los que han sembrado árboles frutales como guayaba y cítricos. Y esto es solo el primer paso de este proyecto piloto. Más adelante también utilizarán otras especies locales que plantarán en estos hoyos. Cuando este sistema esté completamente desarrollado, tendrá el aspecto de un bosque, con hileras de árboles que producirán biomasa y fruta, y con otras hileras intermedias que producirán hortalizas. Y precisamente así es como funciona la naturaleza. Ellos descubrieron un tipo de agricultura llamado agricultura sintrópica, que es una forma novedosa de cultivo sostenible desarrollada en Brasil. Esta práctica se basa en los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios de todo el mundo, ya que muchas comunidades indígenas tienen métodos tradicionales de cultivo muy similares, distintos a los sistemas de producción actuales, y que imitan el funcionamiento de los bosques. En el siguiente paso, viene la sorpresa. Van a plantar un árbol aquí, y si observamos esta vasta extensión de terreno, podrían llegar a sembrar decenas de miles de árboles en estas estructuras.
Este proyecto es sumamente importante porque el Programa Mundial de Alimentos quería demostrar cómo es posible tomar las zonas más degradadas y convertirlas en tierras productivas de nuevo. Eligieron precisamente este terreno porque estaba completamente degradado, duro, polvoriento y sin vida. Por eso, lo que vimos hasta ahora representa en realidad el primer paso hacia la construcción del Gran Muro Verde. El río Senegal, al menos en esta región, funciona como la verdadera línea divisoria entre el desierto y el Sahel. Por esa razón, el trabajo que realiza aquí el Programa Mundial de Alimentos está resolviendo el problema directamente en este punto. Y ahora la sorpresa que te había prometido. La segunda parte ya está disponible en el canal, donde podrás ver los avances alcanzados por este proyecto y cómo logró transformar por completo la vida de los habitantes. Puedes hacer clic y verlo desde aquí. Hasta pronto.